Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar Cómo desarrollar líderes influyentes. Yo soy Andrés Oliveros, co-founder de Astrolab, y quiero en estos 30 minutos darte algunas ideas de cuáles son las habilidades de influencia que necesitas desarrollar en los líderes en tu organización. Y quiero empezar, como siempre empezamos en Astrolab, con una pequeña historia y con un primer punto. Nos gusta, a ver si estás de acuerdo con esto, nos gusta creer que todos los líderes de negocio son influyentes. Pensamos, si es líder, entonces es influyente. Pero si pones atención a tus experiencias laborales, a tus experiencias profesionales, te puedes dar cuenta que ha habido muchos momentos en tu carrera donde te has enfrentado a líderes que no son influyentes. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Te suenan los nombres de Katalin Karikó y Drew Weissman? Estos dos doctores recibieron el Premio Nobel de Medicina en el 2021 por el trabajo que realizaron para entender cómo usar mRNA en tratamientos y vacunas. El trabajo de estos dos doctores fue la base para la primera vacuna contra el COVID. Pero en su autobiografía, la doctora Karikó cuenta cómo fueron ignorados por décadas. Primero por los líderes de la universidad donde trabajaban y luego por toda la comunidad científica y médica. Y escribe Karikó, estábamos gritando pero nadie nos estaba escuchando. Eventualmente, los fundadores de la empresa Moderna los buscan y eso detona la colaboración que daría luz a esta primera vacuna de COVID. Pero imagínate todas las imagínate todas las vidas que hubiéramos perdido si esa vacuna hubiera llegado meses o años después. Quizás seguiríamos encerrados. Y esta historia me gusta mucho porque ilustra este punto de que no por ser líder, no por ser una persona con mucho talento, quiere decir que vas a ser influyente. No significa que por tener buenas ideas, de nuevo lo voy a decir otra vez, o por tener talento, por tener experiencia, quiere decir que los demás te van a escuchar o que vas a poder mover a los demás. ¿Qué pasa cuando tienes una organización en donde los líderes o los high potentials o los sucesores no son influyentes, no son buenos comunicadores? Pues lo que tienes son organizaciones lentas que probablemente, en palabras de Salvador Alba, se van a morir. Y si nos ponemos a pensar qué tan común es esto de organizaciones que tienen líderes que no son influyentes, pues el resultado puede ser la realidad puede ser un poquito preocupante. Probablemente te topaste este estudio si estás en escuelas de liderazgo, si estás en equipos de Learning and Development, en organizaciones. Hace unos meses, LinkedIn Learning publica este estudio basado en los 1,000 millones de usuarios de LinkedIn y lo que dice es cuál es la habilidad más demandada en el 2024. Uno pudiera pensar, pues no sé, temas de inteligencia artificial, temas de ingeniería, temas de código. Y la habilidad más demandada en realidad es la habilidad de comunicación. Ahora, el problema es que comunicación significa demasiadas cosas. Y yo lo que quiero hacer en este webinar es, pues le podamos hacer un doble clic, de nuevo, pensando en que estás en una escuela de liderazgo, que estás en un equipo de learning, y contarte lo que hemos ido descubriendo en estos 12 años de Astrolab sobre cuáles son estas habilidades de comunicación que hacen que un líder se convierta en un líder influyente. Ese es mi objetivo para el día de hoy. Después de hacer esta pequeña introducción que titulé Líderes que no son influyentes, te contaré, como te decía, lo que hemos estado descubriendo en 12 años de sí leer y estudiar, pero también trabajar con líderes de negocio en empresas como Banamex, como Cemex, como Mars, Unilever, Novartis, y también algunas startups en crecimiento como Clara, como Story, como Clip. Después te contaré un poquito de este concepto de taxonomía de influencia, es decir, cuáles son esas habilidades que tienen estos líderes influyentes y cómo se pueden ir mapeando en distintos como cuadrantes en una organización. Luego te contaré sobre un assessment en el que estamos trabajando y que quiero compartir contigo si te quedas hasta el final del webinar, que te va a servir como complemento a tu DNC para asegurar que puedas tener una temperatura de pues, en qué situación o en qué grado de skill están los líderes en tu organización con respecto a influencia. Haremos un pequeño Q&A y luego te quiero contar un poquito sobre algunos de los proyectos en los que estamos trabajando en Astrolab y cómo estamos cambiando nuestro propósito. Entonces, regálame 25 minutos y prometo darte algo de valor y contarte algunas historias que te pueden ayudar a recordar más los temas que vamos a hablar el día de hoy. Te voy a platicar
muy breve porque yo tiendo a veces a extenderme cuando me pongo a hablar sobre el contexto. En mi Strengths Finder salió que context es mi fortaleza más fuerte. Saludos a todos los fans de Strengths Finder. Pero sí te quiero contar como el camino que hemos ido recorriendo para llegar a esta conclusión de decir, bueno, ¿cuáles son estas habilidades que necesitas desarrollar para que un líder pase de ser un buen líder técnico a ser un líder influyente? Y cuando piensas en Astrolab, probablemente piensas en lo del storytelling. Y sí, así empezó Astrolab. Astrolab, el nombre Astrolab viene del astrolabio, que es esta como herramienta de navegación que empezaron usando, me parece, los griegos, y luego los árabes llegan a Europa, y en la Edad Media se utilizó mucho para navegar. Y mucho lo que hacemos en Astrolab tiene que ver con eso. Ayudarte a ti como profesional o ayudarte a ti como encargado de estos programas de navegar la incertidumbre de las relaciones humanas y en concreto de la influencia interpersonal. Ya sé que dije muchas palabras. Ahí va otra vez. Lo que hacemos en Astrolab es ayudarle a profesionales y a líderes como tú a navegar la incertidumbre de lo que significa aprender a influir en otros. Porque no es nomás de saber ser un buen comunicador, no es nomás de crear tus buenas slides, no es nomás de saber contar buenas historias. Hay otra serie de talentos y eso es lo que desde hace 12 años, Oscar y yo, y luego Gerardo y luego todo el resto del equipo Astrolab, hemos estado terqueándolo, como decimos en Monterrey, y topándonos con pared y aprendiendo y preguntándole a muchas personas sobre cuáles son estas habilidades. Y te puedo apostar que nos puedes identificar como los de storytelling, porque así empezamos. En esta foto del primer Inspira que dimos Oscar y yo en agosto del 2012, o sea, hace más de 12 años, bueno, casi exactamente hace 12 años, nos enfocamos 100% en storytelling, porque lo que decíamos, a ver, si le ayudamos a líderes a ser mejores contadores de historias, entonces los vamos a ayudar a ser más influyentes. Y sí, por supuesto que sí. Es decir, el complementar los datos o los insights o las decisiones o tus slides con buenas historias definitivamente te ayuda a ser más influyente. Pero recientemente lo que nos hemos dado cuenta es que la bibliografía más reciente como que se está clavando mucho en el tema de las historias perfectas. Y decía hace poquito Matt Abrams, que es un profesor de la Escuela de Negocios de Stanford, decía, tírale más a la conexión que a la perfección. Y a mí esa frase me encantó porque la historia no tiene que ser perfecta. Lo que tiene que ser más bien es que logres generar una conexión y eventualmente una influencia con los demás. Y entonces de repente poco a poco en Astrolab hemos dicho, sí, está bien storytelling, pero no creo que sea todo eso. O sea, el storytelling, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres usar? Nos dimos cuenta que teníamos que buscar una teoría un poquito más como exhaustiva sobre qué es lo que hace que alguien se convierta en más influyente. Y como en muchas cosas en la historia de la humanidad, regresamos a los griegos. Aristóteles, hace 2400 años, publicó un libro, bueno, a ver, no sé si lo publicaron o sus alumnos los coleccionaron, da igual. El asunto es que publica este libro llamado La Retórica, que ha sido demasiado influyente. Y Aristóteles lo que hace en la retórica es resumir 20 años de estar investigando a los mejores oradores, a los líderes más, pues, que más movían a los demás, militares, pero también de la polis, de las ciudades. Y lo que se empieza a dar cuenta es, dice Aristóteles, entre la verdad y la mentira existe el mundo de lo probable, donde requieres ganarte a los demás. Y cuando leímos esta frase hace algún tiempo en Astrolab nos movió mucho porque dijimos, es que claro, lo que le estamos intentando ayudar a hacer a líderes es a como construir ese mundo de lo probable. O sea, un líder tiene un pedazo de información, tiene un insight y lo que tiene que hacer es convencer a otro grupo de personas, a los de finanzas, a los de producto, a sus clientes, de invertir tiempo y dinero en esa realidad que hoy no existe. Y lo que dice Aristóteles es, ¿cómo vas a persuadir a los demás? Igual le hago una pequeña nota aquí. En Astrolab preferimos la palabra influencia sobre la palabra persuasión, porque persuasión tiene un poquito un matiz como manipulativo. Influencia es más como te lo digo pero quiero que nazca de ti. Pero bueno, Aristóteles dijo modos de persuasión, yo no puedo debatirle al señor, además que ya se murió hace mucho. Entonces, ¿cuáles son estos modos de persuasión? Es decir, ¿cuáles son los elementos que tiene un líder que es persuasivo? Diríamos un líder que es influyente. Bueno, es una persona que tiene ethos, pathos, logos. ¿Qué es el ethos?
es tu credibilidad, tu simpatía y tu confianza. Bueno, lo que los demás, deja tú lo que tú tengas, lo que los demás perciben. ¿Qué es el logos? Es tu capacidad de apelar a la lógica, a la razón, yo diría con más fundamentos de neurociencia modernos, pues a captar la atención, facilitar el entendimiento y dar mucha claridad en lo que estás diciendo. Y por otro lado está pathos, que es tu capacidad de apelar a las emociones de tu audiencia. Igual, con principios más recientes de neurociencia, yo diría sí la emoción, pero la verdad es más la relevancia. ¿Cómo haces que lo que estás diciendo le parezca relevante a tu audiencia? Porque si lo haces bien, te vas a instalar en su memoria. Y si vas a tener 7 juntas al día o vas a estar en 7 conversaciones, es muy difícil que te acuerdes de todo lo que pasó en una reunión. Pero si eres capaz de apelar a la relevancia y a la vez a la memoria, vas a lograr mucho más. Y cuando vimos esto dijimos, esto está bruto porque conectas súper bien con el tema de storytelling. En nuestros talleres hablamos mucho de historias para venderte, historias para comunicarte con claridad e historias para mover a los demás. Entonces dijimos, ¿sabes qué? El mundo en donde está Astrolab es el mundo de storytelling para influir en otros. Dijimos, ok, esa es como la gran teoría de Astrolab. Hasta hice un meme. No sé si por haber hecho un meme ya puedo ser parte de los Centennials o ya arruiné mi prospecto por haber dicho eso. Pero estoy muy orgulloso de este meme porque representa mucho lo que hemos hecho en Astrolab por 12 años. Pero también es cierto que tampoco nos queremos quedar ahí. Y entonces voy a seguir avanzando en esta como búsqueda por encontrar estas habilidades del líder. Hace 2 años yo me mudé a la ciudad de Filadelfia para estudiar una maestría en ciencias del comportamiento, en concreto en comportamiento organizacional. Y tomé una clase de public speaking con un profesor de Wharton y me encantó la clase, pero sentí que se había enfocado mucho en cómo preparas tus mensajes. Y yo lo que hemos estado pensando en Astrolab es, por supuesto que tienes que ser un buen presentador, pero eso no es suficiente para ser influyente. Hay muchas otras cosas de tu comportamiento que te permiten influir en los demás. Y el profesor y mis alumnos me decían, es que se me hace que lo que tú estás buscando es la influencia basada en relaciones. Y me dijeron, tienes que leer este libro que se llama The Art of Woo, escrito por otros 2 profesores de Wharton, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania. Y el concepto como de la persuasión o la influencia basada en relaciones nos encantó, porque casi todos los que vienen a tomar un taller de Astrolab, casi todos los líderes que quieren mejorar esta capacidad de ser influyentes, están buscando hacerlo a través de sus relaciones, de sus equipos, de sus clientes internos, pero también de sus clientes externos. Y lo dijimos, es que no es solo suficiente que seas un buen storyteller. Lo que además tienes que hacer es construir relaciones. Y que hace poco alguien me decía, oye, me recomiendas leer el libro de Dale Carnegie de cómo hacer amigos y ganarte a otros. Cómo influir en los demás y hacer amigos, perdón. Y a ver, es un libro que se escribió hace 90 años, pero es un libro que es demasiado popular porque fue de los primeros que empezó a hablar de este tema de construir relaciones. Hay un como fun fact aquí para los fans de Warren Buffett. El señor dice que pues, estudió su carrera y luego me parece que su maestría. Dice, pero el único título que tengo colgado en mi oficina es el título de cuando tomé el curso de Dale Carnegie. Porque me entendí, dice señor Buffett, lo importante de apostar e invertir en tus relaciones personales. Y entonces vamos avanzando, storytelling, pero en realidad storytelling para influir en los demás, pero además agrega el tema de basado en relaciones. Y creo que la última pieza del rompecabezas la encontramos hace unas semanas. Me fui a comer con una amiga que se llama Jimena. Jimena tiene 15 años desarrollando líderes en empresas como Cemex, como Merco y ahora en el TEC de Monterrey. Y me decía, lo que le falta a tu modelo, o sea, está bien storytelling para influir en otros y el tema de relaciones, lo que te falta es ver un poquito más allá. ¿Qué otros comportamientos del líder necesitas de alguna manera empaparlos con temas de influencia? Y me habló del modelo de Gallup de las 7 expectativas que tiene un líder. La habilidad de pensar críticamente, la habilidad de comunicarte claramente, de inspirar a los demás, de impulsar el cambio, de desarrollar las personas, de construir relaciones y de generar accountability. No existe una traducción a esta palabra, entonces vamos a decirlo así, accountability. Y dijimos, ahí está. O sea, lo que lleva Astrolab haciendo 12 años es intentar entender cómo hay habilidades de influencia y de storytelling y de comunicación que están correlacionadas con cada una de estas 7 expectativas de los líderes.
Y ahora sí, con eso, lo que hemos empezado a hacer recientemente, todavía no lo terminamos, es lo que llamamos una taxonomía de influencia. Es decir, cuáles son, otra vez, esas habilidades de comunicación, de storytelling, de persuasión, de influencia que requiere desarrollar cualquier líder que necesite mover a los demás. O sea, básicamente todos los líderes. Y esta palabra de taxonomía viene, la palabra taxonomía surge en la biología. Si te acuerdas tus clases de primaria o secundaria de los genes y las familias y las clases de ahí se ha empezado a ir hacia otras áreas del conocimiento humano. Y lo que estamos intentando hacer en Astrolab, no estoy seguro si alguien ya lo ha intentado hacer, pero es con todas estas 4 cosas, storytelling, los modos de persuasión de Aristóteles, el tema de las relaciones y el tema de las 7 expectativas de los líderes, lo que estamos intentando hacer es decir, hagamos una taxonomía para ver cuáles son esas habilidades. Y ha sido un proceso divertido y a la vez doloroso porque estamos como intentando jugar con demasiada información. Así que cuando terminemos esta taxonomía, la vamos a publicar. Estate al pendiente en las redes de Astrolab. Lo que sí te puedo decir es, para hacerlo un poquito más sencillo y más aplicable a tu trabajo, lo que nos hemos empezado a dar cuenta es que si pudiéramos mapear a toda la organización o a muchas organizaciones que trabajan en México, estos corporativos internacionales, gran parte de las audiencias estratégicas, del talento que es clave para el desempeño, para que una organización gane, lo podemos mapear en estos como 4 cuadrantes. Tienes 2 grandes niveles de seniority, los managers y quizá los contribuidores individuales. Y por otro lado tienes personas cuyos clientes son internos y otros que tienes clientes externos. Y estamos probando como que cuál debería ser el porcentaje de estos patos logos que cada uno de estos cuadrantes debería desarrollar. Y ahí puedes ver un poquito algunas de las ideas en las que estamos como trabajando. Y voy a poner un ejemplo. Oye, si eres un VP, directivo, gerente, un líder de proyecto y estás en Sigma, estás en Procter & Gamble, estás en AstraZeneca o estás en alguno de los bancos grandes, pues necesitas tener una parte importante de ethos, que es esta capacidad de construir relaciones y de ganarte la credibilidad de los demás. Necesitas un 30% de ganar, de ser bueno explicando ideas complejas, o sea, cómo una idea compleja la conviertes en algo sencillo. Y a la vez también tienes que estar apelando mucho a las emociones de tus equipos. Si eres, por ejemplo, un vendedor consultivo, un negociador, pues quizás le bajas un poquito al tema emocional, pero tienes que ser muy bueno comunicando valor. Esperen un webinar en el que está trabajando Oscar, que se llama de transacciones a relaciones y que va a estar 100% enfocado, así como este está enfocado más en escuela de liderazgo, el webinar en el que está trabajando Oscar, mi socio, va a estar enfocado en líderes de escuelas comerciales y va a desarrollar más este tema. Yo no me quiero salir, me quiero regresar al tema de los líderes, que probablemente es para lo que estás aquí. Ahora, mientras tanto, como les decía, este tema de la taxonomía lo estamos trabajando y queremos convertirlo, o sea, queremos publicarlo eventualmente cuando tengamos un primer draft para hacerlo muy colaborativo y ver qué piensa la comunidad, decir cuáles son esas habilidades que requieren los contribuidores individuales, los líderes, los vendedores. En lo que ya tenemos listo es un assessment individual que creemos que puede ser una herramienta que podría ser muy complementaria al trabajo de DNS que vas a tener que hacer en los siguientes meses y que haces cada año. Lo que queremos hacer con este assessment es que lo envíes a todos los líderes de tu organización y te va a ayudar, y les va a ayudar a ellos, a darle doble clic a esas habilidades de comunicación, de storytelling y de influencia que necesitan desarrollar o que necesitan mejorarlas. Este assessment, la idea es que lo tome individualmente cualquier persona, cualquier líder en la organización o persona a la que le están apostando a ser líderes, pero que luego el assessment también lo pueda contestar 3 o 4 personas que estén cerca de este líder, para que puedan tener una visión mucho más holística, porque el ser humano, dice Daniel Kahneman, el sesgo en el que más cae es creer que nuestras habilidades son mejores que las de los demás. Entonces, el pedirle a otras personas que están cerca de ti que también hagan este assessment te va a ayudar, o le va a ayudar a cada persona a que tenga una visión un poquito más objetiva de dónde está con respecto a estos temas de comunicación, storytelling e influencia. Y por ahora
déjame ver cómo andamos de tiempo. Quiero pasar a una sesión como de preguntas. Tengo algunas preguntas que quiero como contestar. La primera pregunta está muy inspirada. Tengo un mentor que es Salvador Alba. Y me decía hace poco que platiqué con él, me decía, bueno, a ver, ¿cuál es el impacto que tiene invertirle en las habilidades de influencia de los líderes? Es decir, ¿por qué invertiría una organización como un De Acero, como un Metalsa o como un Banamex en estos temas? O sea, ¿cuál es el valor económico que estás generando? Y lo que me decía él, o sea, me lo dijo como una especie de pregunta capciosa porque él ya tenía la respuesta. Lo que me dice es, ustedes lo que tienen que hacer es empezar a valorar los intangibles. Es decir, lo que más vale en una organización son los intangibles. Y me decía, y el intangible más importante es el engagement del talento. ¿Qué tan motivado está el talento para estar innovando, para estar siendo creativos y para resolver problemas? Y me decía, si tu propuesta de valor, es decir, si los talleres de Astrolab ayudan a que la organización, a que el talento de la organización esté más con la camiseta puesta y que esté más motivado por de verdad resolverle problemas a los clientes, la inversión se va a sacar sola. Es decir, la inversión va a ser lo de menos porque vas a lograr hacer que el engagement que tiene el talento en esa organización aumente. Entonces, para mí esa es la respuesta. ¿Por qué invertir en los líderes en esos temas de influencia? Porque como veíamos al principio con la historia de Katalin Karikó y Drew Wiseman, las buenas ideas o el buen talento no significa que va a negar la superficie, no significa que de alguna manera van a tener impacto. La manera de que eso suceda es invirtiendo en las habilidades que tienen tus líderes para que sean mejores comunicadores, mejores storytellers y más influyentes en general. La otra pregunta es, ¿la oferta de valor de Astrolab, de la que ahorita voy a platicar brevemente, sirve para sembrar o para instalar las capacidades de influencia y de storytelling? Y entonces la respuesta tenemos de las dos. Es decir, tenemos nuestro taller Inspira, que probablemente lo conozcas, que busca sembrar esta semilla y que busca llegar hasta un nivel como de conocimiento y de habilidad y como de ganas de trabajar en estos temas, pero no siempre es suficiente para que se instalen estas capacidades de influencia y de storytelling. Para eso tenemos otros programas en los que estamos desarrollando, que implica práctica deliberada, que implica coaching y que implica un seguimiento para que de verdad empiece a cambiar la cultura. Porque en estos temas la gente puede leer libros y puede estar enterada de la teoría, pero lo que necesitan es practicar y desarrollar estas habilidades. Y eso toma tiempo. Nadie que es influyente, o bueno, son muy pocos los líderes influyentes que así nacieron. La mayoría de los líderes lo que se dieron cuenta es que si no eran capaces para mover a los demás y para inspirar a la acción, su crecimiento iba a ser mucho más lento. Y al revés, tenemos varios casos de éxito en Astrolab de líderes que tomaron nuestros talleres hace 10 años, hace 8 años. Me decía uno de ellos, se llama David, me dice, en los últimos 10 años he tenido 8 puestos. Dice, yo se lo atribuyo mucho a que cuando empecé a tomarme en serio este tema del storytelling y de ser buen comunicador, empecé a recibir más promociones, empecé a recibir más presupuesto, me empezaron a dar más equipos y eso eventualmente pues me hizo no solo crecer más rápido, sino también aumentar mi autoridad, por supuesto ganar más dinero y tener un impacto más grande en la organización. Entonces, tienes que a estos líderes no solo darles un programa de aprendizaje, sino que los tienes que ayudar y tienes que empoderarlos con herramientas para facilitarles que sigan mejorando en esto. Si no, se les va a olvidar y se van a regresar a su trabajo y pues van a perder esa oportunidad de instalar esa capacidad. Y la tercera pregunta, que más o menos ya la respondí hace ratito, es, ¿el Inspira, que es nuestro taller de storytelling para influir en otros, también sirve para desarrollar vendedores? La respuesta es sí, por supuesto, pero de nuevo no me quiero adelantar. Prefiero que se suscriban al webinar, se inscriban al webinar que va a dar Oscar en algunas semanas, titulado De transacciones a relaciones, donde va a hablar más sobre este tema. Sí quiero aprovechar para hacer dos cosas más antes de despedirme. La primera sí es platicar un poquito sobre el Inspira, que es nuestro taller de storytelling para influir en otros, del que ya ha salido en algunas ocasiones en este webinar. Y decíamos que empezó hace 12 años, en esa foto que les poníamos de Oscar y de yo, y mía, perdón.
en agosto del 2012, muy enfocado en, estos son los tipos de historias que puedes usar. Si has tomado el Inspira recientemente, lo que te has dado cuenta es que estamos yendo mucho más allá y que estamos incorporando todos estos temas de modos de persuasión, basado en relaciones, de las 7 expectativas de los líderes. Entonces, no es solo un taller de cómo hablar en público. Está bien, te va a ayudar a eso. Pero no nos quedamos allá, porque tu manera de influir en los demás va mucho más allá de hacer una buena presentación. Tienes que ser bueno construyendo relaciones, tienes que ser bueno presentándote, tienes que ser bueno consiguiendo apoyo, hasta a veces en small talk. Ahí tienes que aprender a irte ganando poco a poco esa credibilidad, esa confianza y esa empatía para que cuando las personas piensen en a quién promover o a quién darle más poder a una organización, pues volteen a ver a ti, volteen a ver a estos líderes en los que vas a invertir. Hoy podemos decir que miles de personas han pasado por el Inspira, este programa de storytelling para influir en otros, que es muy diferente a lo que existe hoy en el mercado por esta combinación de como búsqueda de elementos, que no nos quedamos solo en el tema de presentaciones o de hablar en público, sino que vamos a todos los momentos en donde puede ser influyente. Y no solo lo estamos dando, no solo ya lo hemos dado en muchas empresas en México, sino también lo hemos empezado a hacer en Estados Unidos. Desde el 2020 es un programa que ya es bilingüe. Lo hemos dado en algunas empresas en Texas. Yo di hace poquito uno en la Universidad de Pensilvania, mis compañeros de la maestría. Y el feedback en todos lados es el mismo. El feedback es, me están dando herramientas que sé que van a hacer que mi trabajo tenga, o sea, que van a aumentar el impacto que tiene mi trabajo. Ese es como el propósito que tiene el Inspira. Y si tú me preguntas, a mí me gustaría ver que 100, 200, 300 líderes de cualquier organización grande, internacional, que opera en México, que opera en Estados Unidos, pasen por el Inspira, porque lo que vas a empezar a ver es que estos líderes van a, de nuevo, crecer más rápido, aumentar el impacto de su trabajo y hacer que la organización vaya mucho más rápido, que pues es de lo que se trata tu rol, en empoderarlos para que sean líderes más influyentes. Y quiero cerrar con un par de frases de un artículo que publicó el New York Times hace unos meses. El artículo que está intentando hacer es como entender cuáles son las habilidades que tienen las personas que no van a ser sustituidas por la inteligencia artificial, al menos no en los siguientes meses o años. Después, no sé. Pero al menos en los siguientes 5 o 10 años, dicen estos escritores, estos autores, cuáles son estas habilidades. Y entonces voy a leer estos 2 párrafos con los que me gustaría cerrar, de cómo estas habilidades van a ser vigentes y van a seguir siendo relevantes por un buen tiempo. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades que no van a ser sustituidas? Dicen los autores, nuestras habilidades para comunicarnos eficazmente, desarrollar empatía y pensar críticamente. Ahora viene la parte del artículo que más me gusta. Dice, estas habilidades son las que todos poseemos y podemos mejorar, pero nunca han sido valoradas en nuestra economía ni priorizadas en nuestra educación y formación. Y piensa muchas veces los que son ingenieros que están escuchando este webinar o algunas otras profesiones, que cuando se veían las materias de comunicación en tu carrera, casi eran como materias de relleno. Y poco a poco nos estamos dando cuenta que podrían ser de las materias más relevantes en tu carrera profesional. Concluyen los autores diciendo, esto necesita cambiar. Y tú, como responsable de la Escuela de Liderazgo, tienes ese poder de llevar esta urgencia a tu organización y empezar a impactar una masa crítica de líderes que se tomen muy en serio estos temas de comunicación, de storytelling, de influencia, y que poco a poco se empieza a generar una especie como de prueba social, de decir, oye, si los demás líderes están invirtiendo en estos temas, ¿cómo le hago para yo también? Y que te los pidan, como muchas veces nos pasa, que después de dar un Inspira nos dicen, oye, los líderes tomaron este taller y ahora quieren que todos sus equipos también tomen ese taller, pues porque no es solo un tema para líderes, o al menos es un tema para personas que eventualmente se quieren convertir en líderes. Entonces, si quieres tener un impacto serio en la organización, desarrolla las habilidades de comunicación, de storytelling, influencia. Tus líderes te lo van a agradecer y estoy seguro que te va a permitir crecer tu reputación en la organización. Y es todo de este webinar titulado ¿Cómo desarrollar líderes influyentes? Voy a dejar la liga. Tenemos un newsletter semanal que se llama Influye, sale cada miércoles, y lo que intentamos hacer en ese newsletter es dar tips y dar herramientas muy, muy prácticas y a la vez historias buenas que te sirvan como para saber
en qué habilidades de influencia puedes ser mejor. Entonces, si te suscribes cada miércoles a las 6:30, 6:25 de la mañana, antes que recibir white paper, te va a llegar nuestro newsletter Influye, y la idea es léelo cada miércoles y voltea a ver quién está a tu alrededor. Voy a cerrar con esta anécdota. La semana pasada me escribió una persona de una farmacéutica. Yo no la conozco, pero me dice, uno de mis compañeros, literal, está leyendo el newsletter Influye en este instante y me volteó a ver y me dijo, tú necesitas suscribirte a este newsletter porque estás pasando por un proyecto, tienes en tus manos un proyecto en donde requieres influir en los demás. Y puede ser que ese seas tú. O sea, puede ser tú la persona que está leyendo el newsletter o puede ser la persona que está al lado de alguien que lo necesita leer. Entonces, suscríbete al newsletter. Queremos empezar a tener un impacto serio en la conversación y en la cultura sobre cómo los líderes se convierten en más influyentes y que eso se convierta en la norma en Monterrey, en el país México, en Estados Unidos y en el mundo. Es lo que nos gustaría. Así que con eso me despido. Espero que este webinar te haya servido. Estate al pendiente. Te digo, te vamos a dejar también las ligas para que puedas tomar el assessment, que lo puedas distribuir en tu organización. Y estate al pendiente por el tema de la taxonomía de habilidades, que la vamos a publicar en algunas semanas, probablemente, espero no meses, y que te sirva también a ti para decir cómo lo hago para complementar mi DNC y poder hilar fino y saber dónde están cojeando los líderes de mi organización en estas habilidades de comunicación, de storytelling e influencia. Así que gracias por echarte la vuelta. Déjanos tus comentarios a ver si esto fue relevante para ti. Si conoces a alguien más que esté en una escuela de liderazgo o en equipo de Learning and Development, por favor envíale este webinar y te esperamos en el siguiente webinar, de nuevo, ya lo dije varias veces, de transacciones a relaciones, donde Oscar te contará cómo esto se traduce a la fuerza comercial y te platicará varios casos en los que hemos estado trabajando con empresas muy grandes de consumo, empresas financieras y empresas del sector industrial. Así que gracias y que tengas una bonita tarde, mañana o noche, según sea cuando estás viendo esto. Gracias.